Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa Análisis a la Luz del Derecho por esta emisora Magis 98.3 FM, locativa romántica y también informativa, como siempre, cada miércoles a las 4:30. El doctor Miguel Ritt Morales nos acompaña con estos temas de interés en la emisora. Y bueno, de inmediato, damos la bienvenida al doctor Miguel Ritt a este programa. Buenas tardes. Todos nuestros seguidores y quien nos escucha, radio escucha a través de las ondas de FM, a través de Magis 98.3, así como también aquellos que están conectados a través de la red y nuestras redes sociales, TikTok, Facebook. Una vez más, una entrega del programa Análisis a la Luz del Derecho, el primero del 2026, de muchos que se desarrollarán y que continuaremos con transmitiendo informaciones y conocimientos a toda la sociedad respecto a los temas del derecho y los quehaceres del tema de justicia, y tomando en cuenta aquellos acontecimientos locales, internacionales que pudieran movilizar nuestros intereses. En ese sentido, es interesante hacer un recuento de las novedades que ocurrieron en nuestro país en relación a los aspectos del ordenamiento jurídico, su adecuación, y los aspectos de la justicia, que como esa es la base sobre la cual nosotros desarrollamos nuestros comentarios. Tuvimos un año productivo en cuanto a avances de leyes y de adecuaciones, como fue en agosto, el 3 de agosto del 2025, que trajo la promulgación del nuevo Código Penal Dominicano. Tuvo ocurrencia el 3 de agosto de 2025, la cual causa revuelo y trae nuevos paradigmas. Hay nuevos tipos penales definidos en la norma penal, hay adecuaciones, hay organizaciones, hay actualización de la parte penal, la parte sancionadora, la cual abre un reto para toda la sociedad y para la comunidad jurídica. Por otro lado, tuvimos también el surgimiento de la ley de fortalecimiento de la titulación, que afecta al registro inmobiliario y al sistema registral dominicano en relación al tema de las titulaciones de propiedades tituladas. Esa es la ley 8225, la ley de fortalecimiento del Plan Nacional de Titulación. Esa fue promulgada el 15 de agosto del 2025. Esa ley llevaba tiempo ahí dando vuelta en el Senado, en el Congreso, buscando organización, adecuación, para que pueda ser una pieza o un instrumento legal de utilidad y que permita el desarrollo en esa área, el desarrollo del país en esa área. También tuvimos el surgimiento de una ley sumamente importante que trajo equilibrio a dos sectores, al sector propietario de inmuebles y también al sector consumidor de esos servicios, como son los alojamientos, los inquilinos. Me refiero a la ley 8525 o ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucio. Ya trae un balance, hay una base legal sobre la cual sostener esta relación contractual, establece parámetros claros, le da prerrogativa a uno, prerrogativa a otro, y rompe con una situación interesante como es el tema de los inquilinos morosos, que trae ciertas dificultades con los propietarios, los inquilinos también que son destructores de las propiedades. Esto también establece normas para manejar y para que el propietario pueda exigir que los daños producidos por el inquilino puedan ser resarcidos a través de métodos como es la retención de las cuotas de alquiler, que ya se llama garantía, que ya adoptan el nombre de garantía,
También tenemos lo que es el Ministerio de Justicia, que fue introducido a través de la ley 8025 y que al día de hoy ya tiene una figura titular, quien va a estar adelante de ese organismo. Vamos a estrenar esa nueva figura, esa nueva institución en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país, como es el Ministerio de Justicia, cuya función será tomar las riendas de lo que es la parte administrativa de la política criminal. Ya el Ministerio Público solo va a pasar a ser el órgano persecutor, va a tener a cargo la función de persecución. Si leíamos en los documentos, en los ordenamientos, veíamos que el Ministerio Público tenía a cargo la política criminal y ese tipo de cosas. Ya ahora el Ministerio de Justicia se va a encargar de administrar eso. Tenemos también el surgimiento de la ciudad judicial Santo Domingo Este, donde van a converger todos esos lugares jurisdiccionales de esa parte de la ciudad. Un complejo amplio, me cuenta, no he tenido la oportunidad de ir, pero me cuenta que es un complejo amplio y con mucho espacio, y donde se van a escenificar todos estos temas de esa parte de Santo Domingo Este. Hubo también un aporte interesante al sistema de justicia, como fue el desarrollo y la consolidación de la justicia digital, que no es más que una apertura de la brecha digital que permite a los usuarios del sistema de justicia, en este caso los abogados, nosotros los abogados, poder tramitar, introducir y realizar algunas actuaciones a través del espacio digital habilitado por el Poder Judicial, que nos va a permitir a nosotros realizar tramitaciones en menor tiempo, con mayor facilidad. No todas las jurisdicciones están todavía desarrolladas porque es un proceso escalonado parte a parte. La jurisdicción civil, la jurisdicción inmobiliaria ya están bien desarrolladas en este aspecto. La parte penal me parece que todavía no está en función, pero eso de ir a hacer fila y agotar turnos en centros de atención al usuario, en un momento ya todo eso va a cesar y se va a desarrollar esta parte de ahí. Por último, tenemos algo muy interesante, que es el centro que vamos a agotar algunos minutos en esa parte de ahí, es la introducción, vamos a decirlo, la modificación, la reforma, actualización y reintroducción del Código Procesal Penal. Si hacemos memoria, a través de la ley 9725, que ocurrió esta promulgación a partir del día 7 de diciembre de 2025. Para hacerle memoria sobre este hecho, tuvimos en 1997 se introduce el nuevo Código Procesal Penal, el cual fue promulgado o entró en vigencia a partir del 2002, pero es en el 2015 que, además de otras modificaciones, se hace una modificación sustancial a esta pieza procesal, a la ley procesal, la ley 1015, la cual introdujo cambios sumamente importantes e interesantes para lo que es el proceso penal, o la forma como es de manejarse un caso en los tribunales penales, estableciendo las reglas de procedimiento, estableciendo las limitaciones, estableciendo las reglas de juego de cómo una persona iba a ser tratada dentro de un caso, porque así era que se conocía antes, luego se cambia el nombre a proceso penal, y esta norma era la que establecía la forma de cómo se iba a hacer todo, desde un inicio hasta el final. La parte final es una sentencia que pone fin al proceso, ya sea condenatoria o absolutoria, y inclusive hasta la forma como se iba a ejecutar esa sentencia, y las vías de impugnación o vías impugnativas disponibles en cada una de las etapas. ¿Qué sucede? En diciembre de 2024, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, se declara
se declara inconstitucional la forma como esa ley 1015 fue introducida o el mecanismo que utilizó el Congreso para introducir esa ley y ponerla en producción. Entonces, el 2024, a través de unas reorientaciones, unos pasos que estaban dirigidos a reorientar nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, falló que el método que se utilizó no fue el correcto y la derogó. Y dio un plazo de 1 año para que el Congreso la reintrodujera. En ese tanto es que se produce la promulgación de la ley 9525, que no es más que la modificación de la ley 1015, la reforma de muchos de sus artículos, la actualización de otros y la reintroducción a nuestro ordenamiento jurídico. Ya estando en base, quisiera tomar simplemente un tema de esta nueva ley 9725, el Código Procesal Penal. Y es que dentro del paso, la etapa de modificación, reforma y actualización, se introdujeron algunos aspectos que son de mucho interés. Reitero, esta es la ley que establece la forma como ha de tratarse al imputado, a la víctima, a los actores del sistema o a las partes en un proceso desde un inicio hasta el final. Entonces, esto tiene un impacto profundo en nosotros como sociedad y nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque hay aspectos que están nuevos, son novedosos en esta nueva ley. De lo que le voy a hablar, que es una figura jurídica que ahora nace con nombre y apellido, se llama la reiteración delictiva, que si bien es cierto, existen antecedentes de ella en el anterior Código Penal, en el anterior Código Procesal Penal, como lo es en el artículo 229, el peligro de fuga, en sus numerales 4, 5 y 6, más luego el legislador en la ley 9725, o sea, la que acaba de reintroducirse a través del artículo 29, en su párrafo 4, establece una definición de lo que es la reiteración delictiva y la llama por nombre y apellido. Nombre, reiteración, apellido, delictiva. En el anterior Código Procesal Penal existía esta descripción o existían referencias o características de lo que ya hoy se recató en la nueva ley. Bueno, reiteración delictiva es una figura, atención estudiantes de derecho, atención abogados, litigantes, es una figura que no la podemos perder de vista, porque muchos se dedican al ejercicio mecánico y se dejan llevar de la mecánica del ejercicio, pero el ejercicio de la abogacía no es simplemente apegarse a procedimientos mecánicos, hay que hacer análisis, hay que estudiar, hay que profundizar en la filosofía de la norma, hay que ver, hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar para que usted pueda entender la razón de las cosas. Por ejemplo, reiteración delictiva, yo la llamo que es una piedra de punta. No sé si cuando muchachos nosotros veíamos unas piedras en la calle que tenían muchas puntas, no una piedra de río que es lavada, que es lisa, sino una piedra puntúa dentro de nuestros zapatos. Que donde quiera que usted camina, que se mueve esa punta, no es simplemente que le molesta, sino que se le clava y le levanta la piel. Eso es reiteración delictiva. ¿En qué sentido? Vamos a ver. El legislador, en el artículo 29, párrafo 4 de la ley 9725, en cuanto al apartado que se refiere a ejercicio de la acción penal, da característica y dice que hay o existe reiteración delictiva, ya lo está llamando por un nombre y apellido, cuando hay 2 o más imputaciones por infracciones dolosas. Infracciones. Recuerden que en el nuevo Código Penal ya no se llaman crímenes, delitos, sino que se reúne dentro de un mismo término llamado infracción. Entonces, cuando hay 2 o más infracciones dolosas, o sea, que han surgido a raíz de la voluntad del imputado, existe lo que se llama reiteración delictiva. Otra de las características para establecer o abrir el warning, como le decía yo a unos amigos, para que surja y diga, hay reiteración delictiva, es cuando existe prueba de que el imputado ha incumplido un poco rápido sobre esto, porque esto merece
Cada uno de estos elementos merecen cada uno programas para poder desarrollarlo, cada uno de estas características, para que ustedes entiendan el impacto de esto. Reglas de conducta. Quiere decir que cuando al juez, el Ministerio Público, al momento de solicitar medidas de coerción, le presenta al juez, mire juez, este imputado ha caído 3 veces preso. Mire aquí las tres resoluciones de medida de coerción. Las 3 resoluciones de medida de coerción. O hay varios denunciantes por un mismo proceso, no están aquí, pero ellos más adelante se van a incorporar al proceso. Pero mire, tenemos aquí 3 denuncias. ¿Qué dice esto? Cuando exista prueba de que el imputado previamente ha incumplido, ¿verdad? Previamente reglas de conducta. Las reglas de conductas son ese conjunto de normas que se imponen para la vida común, para el bien social, el bien común, y están redactadas aquí en la ley penal. La ley penal. ¿Por qué digo que la ley? ¿Por qué esto se refiere a esta parte de aquí? Porque todos tenemos código de conductas morales. No están registradas. No llevan más sanciones que otras sanciones del mismo género moral. Pero a lo que se refiere aquí la norma, reglas de conducta. Y esas reglas de conducta están dictadas en el Código Penal, que son puestas para todos. Que son cada uno de los tipos penales, de los delitos que están ahí, son conductas. Y cuando usted incurre en una conducta de esta, usted está rompiendo las reglas de conductas. Cada vez que usted comete una infracción, usted está incumpliendo con las reglas de conducta sociales, aunque sean morales, también están aquí. Entonces, estas son las que se toman en cuenta, porque estas son las que el juez puede palpar. No podemos llevar a un hombre que se comió un mango y tiró una cácara en la calle, o anda semidesnudo sin camisa, sin franela en la calle. Es una norma moral. Pero cuando le decimos que robó un celular, que lo ocuparon con sustancias controladas, que le dio golpe a la mujer o a la ex esposa, hay reglas de conducta que están estableciendo aquí, que ya están marcadas como en conducta, que usted no puede incurrir ahí. Entonces su conducta violó la norma procesal. Entonces, en ese sentido, cuando el Ministerio Público le lleva esto al juez, óigame algo. La reiteración delictiva es muy diferente a la reincidencia. Reincidencia, para ser reincidente, usted debió ser condenado por el mismo delito cometido contra la misma persona, aunque sean circunstancias distintas, y volvió y lo cometió, en otro tiempo, pero es con la misma persona, el mismo tipo de delito. Entonces usted está incurriendo en lo que es la reincidencia. Pero aquí la reiteración delictiva, usted no necesita ser condenado, es simplemente que haya alguna prueba, una denuncia, una querella, o quizás que te hayan conocido una medida de coerción por cualquier infracción dolosa, cualquier cosa. Entonces, esas 3 que llevan ahí al juez dice, ya hay reiteración delictiva. Bien, cuando haya incumplido el plan de reparación, quiere decir que cuando una persona, un imputado, es imputado porque realmente cometió un tipo penal, con su conducta le creó un daño a la víctima. ¿Qué acontece con esto? Usted, si quiere resolver el problema no es solamente con el que usted tiene que resolverlo. Usted tiene que resarcirle los daños a la víctima. Le robaste, pasó golpes y heridas, y hubo un acuerdo entre ambas partes de cubrir gastos médicos, lo que sea. Restableciste lo robado, restableciste lo dañado. Tú estás trabajando con el plan de reparación. Y si por algún momento anterior se te dio la oportunidad de conocer tu proceso en libertad o de acudir a algún tipo de método alterno de resolución de conflictos, y tú estás en libertad, parte de las reglas es que tú debes de resarcir el problema. Pero si tú obtuviste la libertad, prometiste repararlo y no lo reparaste, y existen evidencias de que usted no lo reparó porque la víctima está en constante insistencia de que usted no hizo esto, no hizo lo otro, hay reiteración delictiva, dice. ¿Por qué? Porque existen evidencias de que usted no cumplió con el plan de resarcción, de reparación de daño. Ahora, la número 6,
número C, dice, cuando el imputado ha incumplido previamente las condiciones impuestas para la suspensión condicional del procedimiento o condicional de la pena, en la suspensión condicional del procedimiento es una función que permite, un instrumento jurídico que permite al Ministerio Público entrar en un acuerdo con el imputado y la víctima siempre ahí, y le otorgan una oportunidad de no llevarlo a juicio, de no avanzar el proceso hasta la siguiente etapa, sino que lo suspenden hasta ese momento, y le dan a él un periodo de prueba, un tiempo de prueba. Le dicen, mira, te vamos a poner a prueba durante un año donde usted tiene que hacer esto, con reglas, tiene que cumplirlas. Pero entonces, si él incumple alguna de esas reglas, entonces cae en lo que se llama reiteración delictiva. Y esa reiteración delictiva vuelvo y le digo, es una piedra en el zapato. Más adelante le voy a ir diciendo ya brevemente cuáles son las limitaciones. Bien, como tercera característica de la reiteración delictiva, hablamos existencia de 2 o más infracciones o imputaciones dolosas, que existan pruebas de que el imputado ha incumplido previamente, 1, la regla de conducta, 2, el plan de reparación, y 3, las condiciones de la suspensión condicional. Pero hay una tercera característica que dice que hay reiteración delictiva si el imputado simplemente fue condenado en otra ocasión. Si el imputado fue condenado en otra ocasión, automáticamente te abre el warning, tiene reiteración delictiva. Ahora vamos a ver. Tenemos también dentro del Código Procesal Penal, ya le definí qué es una reiteración delictiva y cuándo se activa. Ahora, la reiteración delictiva comienza a actuar como piedra en el zapato porque comienza a ponerle limitaciones al imputado. Atención, abogado, el imputado que le impongan prisión preventiva después del 7 de diciembre va a ver o va a conocer otra vez la libertad cuando cumpla su condena al final. Porque mientras, por las limitaciones que tiene, es las limitaciones que le pone más adelante. Vamos a pasar a ver, por ejemplo, en el artículo 29, párrafo tercero, la reiteración delictiva se convierte en limitación para que el imputado, de caso no deseado, alcance o sea beneficiario de algún método alternativo de resolución de conflictos, como es una suspensión condicional de la pena, como es un criterio de oportunidad y como son los penales abreviados, ya sea en acuerdo total o acuerdo parcial. Te lo limita porque dice aquí que se le limita, ¿verdad? Que se le impide beneficiarse de esos beneficios, todos esos métodos alternos de conflicto que necesite que conlleven periodos de prueba, y todos ellos conllevan periodos de prueba porque eso es parte de la regla. Entonces te limita el acceso ahí. Quiere decir que el imputado no puede beneficiarse de un criterio de oportunidad ni de una suspensión condicional del procedimiento. Ahí se lo limita. En el artículo 41, párrafo tercero, literalmente establece la norma que la suspensión condicional del procedimiento no procede ante una reiteración delictiva. Literalmente dice ahí. O sea, si usted es imputado, nada más hay que probarle al juez que usted es un reiterado delictivo para que te niegue esa suspensión. Hay un tema sumamente interesante y es el peligro de fuga que continúa sonando como campana aquí. Y era imposible que, hablando de la reiteración delictiva como un instrumento jurídico que viene a hacerle la vida imposible a los imputados, no pudiera chocar con esa parte de ahí. Y es que en el artículo 233, que es el numeral que aborda ahora el peligro de fuga, en su numeral 6 sale asimismo la reiteración delictiva como circunstancia que ha de tener el juez en consideración al momento de decidir sobre la existencia o no del peligro de fuga. Dicho más claro, la reiteración delictiva activa inmediatamente lo que es el peligro de fuga.
y el peligro de fuga es el insumo principal. ¿Para qué? Para la imposición de la prisión preventiva. Pero el legislador no lo dejó solo, sino que cuando nosotros vamos al artículo 238, que versa o aborda lo que es la prisión preventiva, que de hecho fue reformada porque le aplicaron o le agregaron algunos párrafos. En el párrafo cuarto, en el numeral, le agregaron varios numerales, párrafos no, numerales. En el numeral cuarto establece que hay reiteración delictiva si en el curso del conocimiento de una medida de coerción, que procede la imposición de la prisión preventiva, si en el curso del conocimiento de una medida de coerción se comprueba reiteración delictiva. Entonces, si te limita el acceso a la resolución alterna de conflictos y te dice por otro lado que activa una prisión preventiva, quiere decir que tienes imputada una prisión preventiva. Pero cuando usted pasa a revisar la prisión preventiva, uno de las partes normativas de ese artículo habla si han variado las condiciones que dieron al traste de esa medida. No ha variado la reiteración delictiva porque te la viene diciendo desde el artículo 29 y te dice que el imputado que fue preso por reiteración delictiva va a conocer su libertad cuando ya haya cumplido la pena o si lo absuelven. Bueno, es un tema realmente bastante amplio, doctor. Muy poco tiempo de las que no hay cierto con más detalle en otro programa acerca de lo que trae. Hermano, solamente el incumplimiento de las reglas de conducta amerita un estudio muy profundo. Inclusive tengo un escrito a través de las redes sociales que a la Constitución en su artículo 110, porque a través de ahí, brevemente, a través de ahí, de incumplir las reglas de conducta, ¿qué es lo que hace aquí el legislador? Le pone un banquito al juez para que el juez se pare y mire sobre el muro a ver lo que ha hecho con anterioridad. Y eso no se puede. Señores, hasta aquí estamos. Así es, señores. A la luz del derecho.